¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Están terminando de conectarse. Y bueno, me gustaría que me pudieran confirmar que me escuchan y que... Hola, buen día. María de Jesús, y te escucho. gracias María. Buenos días, bienvenidos todos. Les voy a pedir que me pudieran poner en el chat de dónde nos están viendo para tener un poquito más de referencia de ustedes. Digo, algunos los conozco. Veo que está aquí Lorena, Sandra, Tania, Alba. Que me pudieran poner ahí en el chat de qué empresa nos están viendo o desde dónde nos están viendo. Eso me ayudaría mucho a tener un poquito más de referencia de parte de ustedes. Y esto también nos da un poquito más de tiempo que se vayan integrando otros participantes también aquí a la sesión. Esta sesión pues se está grabando. Posteriormente, si no pueden terminar de estar con nosotros o si le quieren volver a ver, estará en un par de días, estará en nuestro canal de YouTube. Entonces, los invito para que también ahí puedan irnos a visitar y pueden ver ahí todos los webinars que hemos tenido. Están ahí en nuestra página de, eh, de YouTube y puedan tener acceso a esa información. Ok, gracias a los que nos están poniendo en el chat, que nos están escribiendo. Gracias, Itzel. Lorena, un saludo hasta allá, hasta Matamoros. Luis Alberto, desde La Paz, bienvenido. Celina, de Querétaro, gracias. Tania, de Salaberry, Tlaxcala, gracias. Doctor Héctor, México, gracias. Sandra, desde Chile, gracias. Tere está también en Puebla. Muchas gracias. Vani, desde Honduras, también bienvenidos a este webinar. María de Jesús, de Abastecedor de Productos Naturales, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Alejandra Rincón, también desde Agroindustrias, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este webinar. Vamos a platicar, o la intención es hablarles y platicarles un poquito sobre algo que es muy importante para la industria de alimentos, es muy importante eh, para la mayor parte de las empresas, que es tener un programa de capacitación. Es uno de los requisitos fundamentales desde los sistemas de gestión. Es un requisito. En México, por lo menos, tenemos la norma la 251 y ya hay como requisito básico es tener un programa de capacitación anual. Y la propia norma nos describe cuáles son esas capacitaciones, ¿no? Que es hablar sobre la naturaleza del producto, capacitar al personal en buenas prácticas, hablar sobre los efectos que puede tener un producto contaminado, ¿no? Y que esta información se la tenemos que ir dando al personal. Entonces, son requisitos que son fundamentales y básicos. Pero muchas veces en ese proceso, que digamos en esta parte de la normativa es muy sencillo, cuando lo llevamos a programas de prerequisitos, empieza a haber un poco más de exigencia y es donde vienen a veces las dudas de cómo hacer estos planes o hacer estos programas y que al final muchas veces vamos cumpliendo, ¿no? Con el sistema o con los esquemas o con las necesidades que nos van pidiendo en las auditorías o los clientes y vamos implementando pues cursos y capacitaciones y por ejemplo pues viene
una actualización de la norma y bueno, pues nos capacitamos todos en esa norma o buscamos una capacitación externa, pero a veces no está muy claro cómo hacer un programa de capacitación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar en esta sesión. Y bueno, como les decía, pues es para nosotros muy importante poder tener esta, esta retroalimentación con ustedes y bueno, también platicar un poco sobre este importante tema. Ya hemos hablado en algún webinar anteriormente sobre la importancia de tener una buena capacitación, pero ahora vamos a meternos un poco más a esta parte de los programas. Algo que es importante para nosotros como el grupo SICA, pues es que la capacitación consideramos que es una herramienta que apoya a las organizaciones en mejorar y adecuar los conocimientos de los sistemas, formando profesionales para lograr una cultura de inocuidad. Este es un requisito que ya los sistemas lo están requiriendo. Lo hemos platicado también en otros webinars. Tenemos webinars también de cultura de inocuidad que también lo hemos platicado. Y esto, el enfoque es pues que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir desarrollando una cultura de inocuidad. La capacitación es fundamental. La capacitación sí no nos va a dar la cultura de inocuidad en su totalidad. Es una de las herramientas que nos va a ayudar a tener esa cultura y a desarrollar esa cultura. Pero también es importante cómo vamos a hacer esa capacitación, cómo vamos a hacer un programa, porque no es solamente hacer esos programas o solamente dar esos cursos de capacitación. Hace algunos años y algunos que han estado conmigo en los cursos les he platicado esa anécdota, ¿no? Que nos han hablado, nos habló una empresa, ¿no? Que ellos están pues ya con mucho tiempo de tener una certificación, de tener digamos, estos programas de capacitación y daban cursos de capacitación al año, ¿no? Repetían esos cursos y al final no había un resultado real, no había un resultado adecuado sobre la parte del cumplimiento, sobre todo el personal operativo, ¿no? Que ese es algo importante y es algo que nosotros buscamos dentro de los esquemas de gestión de inocuidad. Y muchas veces esto se debe a, pues, a que existen ciertos mitos que hacen que esa capacitación a veces no sea la más adecuada o no sea la que necesitamos como organización. Una de las principales condiciones es que muchas veces se piensa que la capacitación es un gasto, ¿no? No es una inversión, sino más bien es un gasto. Y entonces es importante saber que la capacitación es una inversión que se hace en el personal, ¿no? También otro mito es que quita mucho tiempo. O bien que también puede ser que solamente se utilice o solamente damos la capacitación para cumplir con los requisitos del sistema. Entonces, este tipo de capacitaciones no va a funcionar o no va a permear, ni vamos a tener un resultado eficiente, ni vamos a tener un resultado palpable de las condiciones, porque estamos limitando esta capacitación en base a estos mitos, a estas tendencias, que queremos capacitar al personal operativo, pero hay demasiada producción, entonces nos quita mucho tiempo, entonces no podemos asignar una hora o 30 minutos a una capacitación porque perdemos productividad, perdemos producción, perdemos al cliente, no queremos invertir a lo mejor en darle o pagar a lo mejor horas extras para que el personal se capacite. Y también pasa algo que es lo contrario, ¿no? Muchas veces la dirección o las empresas, los directivos, ¿no? De las organizaciones, las altas cabezas, pues de repente dicen, no tiene caso que yo capacite o que yo pague horas extras si al final no obtenemos resultados. O si yo capacito al personal, lo mando a que tome un curso y ese personal, como tiene ya otra capacitación y tiene otro pensamiento y otra preparación, pues busca trabajo y se va a otra empresa. Entonces, como hay también esa mala experiencia, por así decir, de la capacitación, entonces eso también limita lo que nosotros estamos dando en la capacitación. Y entonces, cuando se solicita presupuesto para capacitación, pues este se va limitando o se va reduciendo. Y al final, pues puede ser que sí se requiera una capacitación, pero a veces, como no hay presupuesto, pues se recurre pues a la cotización más económica, ¿no? A la más barata o a capacitación gratuita, ¿no? Por ejemplo, que al final eso
no porque sea gratuita quiere decir que esté mal, pero muchas veces, pues a lo mejor no nos van a otorgar eh, pues un comprobante o no nos van a dar una acreditación o una constancia de que tomamos esa capacitación por el simple hecho que es gratuita, ¿no? En YouTube ustedes pueden encontrar muchos tutoriales, muchos cursos, mucha información, pero ese video no te va a otorgar esa constancia que tú necesitas acreditar para un sistema de gestión, ¿no? Entonces, esa es una de las limitantes y por lo tanto también muchas veces eso ocasiona que las empresas o los directivos de las empresas no vean con buenos ojos la parte de la capacitación. También algo que es fundamental es que cuando se pueden presentar o aparecen eh, ciertos panoramas no muy claros o con una no muy buena perspectiva económica, sobre todo, lo primero que se recorta pues es la capacitación, ¿no? Entonces la capacitación siempre es lo último en lo cual se antepone cuando esto debe ser una de las principales razones o las principales causas que se necesita tener. Entonces, sí es importante considerar y empezar a derribar estos mitos, porque eso es fundamental para el proceso y para las actividades dentro de la organización. Entonces, la capacitación es muy importante porque esas actividades que se van a hacer durante la capacitación, lo que se busca es darle al personal conocimientos y habilidades, así como aptitudes para llevar a cabo su trabajo. Si el personal no se le capacita, entonces el personal no tiene esa responsabilidad porque no se le ha dicho cuáles son los resultados. Una de las características de los sistemas de gestión en la actualidad, del sistema de gestión de inocuidad, es que el trabajador tiene que estar consciente de lo que está sucediendo cuando hace las cosas bien y lo que pasa cuando hace las cosas mal. Entonces, este tipo de actividades o este tipo de información solamente la podemos dar cuando hay una capacitación. Entonces ahí es donde podemos empezar a hacer y permear esa información para que empiece a ser una conciencia dentro del personal y entonces los actos que realice, las actividades que realice, las haga bajo esa conciencia. Entonces esa parte es importante porque entonces ya el personal tiene conocimiento, tiene conciencia de las actividades o de las razones que hacen. Y a veces las organizaciones no toman mucho en cuenta esta parte porque al final como que no ven algo palpable o no ven algo que sea eficaz porque muchas veces esta capacitación, por ejemplo, no tiene un objetivo común o no está enfocada hacia un objetivo. Simplemente es dar el curso porque cambió la norma o cambió la versión. Entonces necesitamos un curso, lo necesitamos rápido, lo necesitamos que sea lo más corto posible. Y entonces se hace esa mala capacitación y al final por los resultados no son palpables. Entonces eso es importante. La capacitación también va a permitir a los colaboradores tener un mejor desempeño, ¿no? Para poderse adaptar a las actividades que realiza, a los cambios, eh, si se requiere hacer alguna modificación, algunos ajustes, mejoras. La capacitación es la que le va a dar esa herramienta para poder hacer esas actividades de una forma muy clara. Entonces, la capacitación tiene que ser un programa que se realice pues a un largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se requieren tener una serie o una secuencia de actividades para poder ir dando esa información de acuerdo a las necesidades y características de cada uno de los niveles dentro de la organización, cómo vamos a ir dando esa capacitación para que sea eficaz y vaya teniendo los resultados que sean finalmente los podamos ver y sobre todo, pues para que podamos también evaluarla, pues necesitamos medirlos. Entonces necesitamos tener también esa información y ir enfocándonos hacia un objetivo concreto, ¿no? Entonces, esa forma de capacitarnos, pues nos va a ir guiando y nos tiene que llevar hacia un objetivo que sea claro para la organización. Entonces, la capacitación también nos ayuda a evitar atrasos, a evitar la obsolescencia de las actividades, la obsolescencia de los conocimientos. Muchas veces los conocimientos van modificándose, van cambiándose y por lo tanto, pues necesitamos que el personal también se vaya
actualizando. Y no solamente desde el punto de vista del personal que sea personal operativo, porque también personal administrativo, supervisores, jefes de línea, también requieren una capacitación y requieren también actualizarse y modernizarse a todos estos cambios que se van gestando. Entonces, a veces solamente se va a capacitar una o dos personas en la nueva norma, por ejemplo, y ellos tienen que replicar esa información al resto de la organización. ¿Cómo? Pues como puedan, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? No hay una preparación, no hay una formación, no hay técnicas, no hay mayor conocimiento, y entonces toman un curso y lo único que hacen es replicarlo. Si lo entienden o si permea esa información, ya eso no es un resultado final, sino simplemente se hace esa actividad para cumplir con un requisito de la norma, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Los colaboradores que tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas, entonces son el personal o son las personas que van a ayudar a alcanzar el éxito de la empresa. Y eso es fundamental para que la empresa continúe y siga creciendo. Entonces, si no el personal está capacitado, la empresa no va a poder crecer porque no se tiene esa información real. Entonces, para garantizar esto, para garantizar que el personal, por ejemplo, cumpla con las buenas prácticas o actividades relacionadas con la inocuidad, es fundamental que conozca la importancia de sus actividades y la importancia de lo que ellos hacen y cómo afectan al producto. Esa es una parte fundamental. Si el personal no conoce lo que va a pasar si hace las cosas bien, o no conoce, o no sabe qué pasa, o cuáles son las consecuencias de hacer las cosas mal, entonces al final ellos no tienen esa responsabilidad, ellos no tienen por qué tener esa función. Y entonces eso lo platicábamos hace un par de días con un cliente y ya hablábamos eso, específicamente el término, por ejemplo, de los supervisores o de control de calidad, departamento de calidad, pues es como ser el policía para que las personas hagan las cosas bien. Y si no las hacen mal, digo, si no las hacen bien, entonces hay como una consecuencia o hay un castigo, ¿no? Y finalmente el departamento de calidad, pues es como que el policía que está vigilando a todas las áreas, ¿no? Que mantenimiento haga bien las cosas, que producción haga bien las cosas, cuando en realidad cada una de las áreas tiene que hacer las cosas bien. O sea, producción tiene que hacer las cosas de forma adecuada, mantenimiento también tiene que hacer sus actividades adecuadas, pero si ellos no tienen la capacitación, si no se les ha capacitado en buenas prácticas, si no se les ha capacitado en el manejo de las herramientas, no se les ha capacitado en cómo hacer una buena reparación, que dejen los lugares limpios, qué va a pasar si dejan eh, algún derrame o alguna suciedad, entonces no van a hacer el trabajo de forma adecuada y entonces sí tiene que venir el policía a estar vigilando que hagan bien las cosas, ¿no? Y si no las hacen bien, pues aplicar alguna corrección o aplicar algún correctivo a quien los esté haciendo. Cuando ya el personal conoce y sabe lo que tiene que hacer, entonces de inmediato es mucho más fácil eh, eh, poder hacer esa supervisión, porque finalmente el personal sabe lo que tiene que hacer y lo hace de una manera consciente. Esa es una parte importante. Entonces, sí es importante cómo hacemos este programa, ¿no? Este programa es fundamental, ¿no? Entonces, cuando no recibimos una capacitación adecuada o suficiente, puede haber un riesgo de que se presente un problema de inocuidad. ¿Por qué? Porque no tienen esa conciencia. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los errores que se presentan a veces en la capacitación? Bueno, por ejemplo, buscar soluciones inmediatas, o sea, tratar de reparar, hacer un parche, ¿no? De cubrir un requisito del sistema o un requisito de un cliente, ¿no? Y eso en realidad no va a hacer que se resuelvan los problemas porque finalmente es un parche. Entonces el parche es momentáneo, el parche no va a reparar de fondo ese problema y eso puede generar un problema. Y al final vuelvo a lo mismo. O sea, si no se repara, si no se soluciona de fondo esa actividad, entonces al final eh, queda, digamos, queda mal el haber tomado una capacitación, porque entonces se entiende que la capacitación no es benéfica para la organización. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Te capacito mal,
obtengo malos resultados de la capacitación, no obtengo los beneficios de esa capacitación y por lo tanto, pues dejo de seguir invirtiendo adecuadamente en la capacitación o invertir en una capacitación más adecuada a las necesidades de la organización. Entonces, ese círculo va a ser muy complejo de poderlo romper porque estamos solamente reparando y poniendo parches en esas necesidades que tienen que verse de una forma mucho más profunda. También otro error es no tener las bases para la formación y quien dé la capacitación no esté preparado, ya sea tanto de forma interna como externa. Si no está preparado, no tiene experiencia, pues eso, el resultado va a ser una capacitación que no va a ser adecuada. O sea, el sentarse a leer, por ejemplo, una norma, pues eso al final no va a tener ningún resultado porque no hay una experiencia, no hay un conocimiento previo, no hay inclusive alguna técnica para poder dar esa información y que a veces pues necesitamos hacer dinámicas dependiendo el nivel de la capacitación, pues necesitamos hacer alguna dinámica, necesitamos hacer alguna práctica para que entonces esto sea permeable y que sea más entendible de parte del que está recibiendo esa capacitación. Entonces, esa parte es muy importante. Se los comentaba yo hace unos minutos, ¿no? Les hablaba en tiempos de crisis. Lo primero que se recorta, pues es la parte de lo que es la capacitación, ¿no? Entonces, eso se elimina y se reduce porque lo primero que hacen las compañías es evitar ese gasto o evitar o considerar ese gasto, ¿no? Entonces, eso es teniendo una parte importante. Y luego las empresas terminan contratando a veces recursos humanos o personal que no está preparado. Y si no lo vamos a capacitar y no lo vamos a contratar con esta preparación, pues entonces tampoco vamos a obtener un resultado adecuado. Entonces, ¿qué es importante? Pues primero es identificar las necesidades, lo que tenemos en la actualidad, en qué condiciones está nuestra organización, cuáles son esas necesidades que tenemos de capacitación y esto cómo lo obtenemos. Pues esto es fundamental de que lo podamos revisar pues, por ejemplo, de las quejas o de los problemas, la problemática que se está presentando en cada una de las áreas. Y hay áreas que podrán ser diferentes. Si en alguna de sus organizaciones o sus plantas, pues a lo mejor hay líneas que trabajan mejor, líneas que son a lo mejor más problemáticas o donde se presentan con más frecuencia desviaciones o errores, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que considerar y revisar. ¿Qué errores se están presentando? ¿Qué desviaciones estamos obteniendo? ¿Qué incumplimientos estamos teniendo para poder generar esas necesidades de capacitación? Entonces, una herramienta que se utiliza de forma general, pues es el cuadro de necesidades de capacitación, que es hacer una matriz donde identificamos cada una de las áreas y vemos cuáles son sus necesidades de cada una de ellas. ¿Quién hace este cuadro? Generalmente lo hace cada una de las áreas, establece de forma anual en qué necesita capacitarse. Y aquí es importante que quien haga este cuadro, pues identifique, haga esta evaluación, ¿no? Identificar qué es lo que está sucediendo. Ahora, muchas empresas tienen un departamento de recursos humanos, pero recursos humanos lo que hace, pues es recopilar toda esta información porque recursos humanos no está en cada una de las áreas, no conoce al personal de todas las áreas. Entonces, recursos humanos lo que tiene que es recibir esa información del departamento de mantenimiento, del departamento de almacén, de producción, de laboratorio, de calidad. Y cada departamento tiene que solicitar, ¿no? Las capacitaciones que se requieren. Entonces, a lo mejor calidad necesita, laboratorio a lo mejor necesita algún análisis, una capacitación para hacer algún análisis, para hacer algún muestreo, alguna técnica especial para alguna actividad. Y bueno, pues eso se necesita contar o tener esa información, ¿no? Entonces, eh, a veces se hacen encuestas, ¿no? A los empleados, ¿no? Sobre sus propias necesidades, lo que necesitan. Obviamente, es importante tener un poco más de información y a partir de ahí podemos determinar cuántas horas son las que necesitamos, ¿no? Para poder generar ese cambio o poder tener esa información. Igualmente, ya esto es un poco más trabajo de recursos humanos, es identificar, por ejemplo, la tasa de rotación
voluntaria, ¿no? Personal que se va por alguna necesidad específica, pero que no tiene que ver con la organización. O la tasa de rotación involuntaria, donde sí tiene que ver mucho el trabajo de la organización y la presión o las actividades que hacen o que motivan de parte de la organización a que ese personal no quiera quedarse en la institución. Entonces, esas dos actividades se tienen que evaluar y también poder identificar para generar a partir de allí ese es un cuadro más adecuado a esa información, a lo que nosotros queremos dar y a lo que queremos compartir, ¿no? Tenemos que detectar y evaluar esas fortalezas y debilidades, ¿no? Qué habilidades están más desarrolladas, qué es lo que motiva a cada uno de los equipos, lo que necesitan esos equipos, para entonces poderles dar más de esa información y que ellos vayan desarrollando estas actividades. Es importante que cuando exista este desarrollo, ¿no? O esta capacitación, pues eso también influye de forma positiva en quien está recibiendo las capacitaciones. Eh, Ustedes saben que, bueno, los que han estado con nosotros en los cursos o los que hemos dado cursos con ustedes, hacemos una evaluación al final del de que damos la capacitación, hacemos una evaluación del curso, o sea, donde el personal que recibió la capacitación nos evalúa y en esa evaluación ponemos, por ejemplo, al final algunos comentarios, ¿no? O sugerencias que haga el personal para otros cursos o sobre la propia capacitación, ¿no? Y entonces, una de las respuestas más frecuentes que tenemos, por ejemplo, cuando se da el curso personal operativo, es que se repitan más estos cursos, ¿no? O sea, ese es como algo que es muy común cuando se da una capacitación a personal operativo. Cómo lo interpretamos? Bueno, que generalmente cuando pasa eso es que no tienen una capacitación tan frecuente dentro de la organización. O sea, la capacitación que nosotros dimos no es una capacitación, no es una capacitación más, sino es a veces la única capacitación que reciben en todo el año. Entonces, eso también ellos necesitan un poco más de motivación de que se les tome más en cuenta y esa información pues es parte fundamental para saber qué tipo de capacitación vamos a dar o cuál va a ser el objetivo de nuestra capacitación, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es un poco también de acercarse, personal operativo, personal administrativo, es igual exactamente lo mismo, acercarse, ¿no? Escuchar cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí, pues hacer esas actividades y esas acciones, ¿no? Y entonces poder identificar qué conocimiento o qué cursos o qué capacitaciones y de qué forma van a ser esas capacitaciones para las tareas que el personal necesita. Esa es, digamos, una de las primeras premisas. ¿Qué necesito hacer y qué capacitación necesito para tener? Si tengo que manejar, por ejemplo, caso de mantenimiento, si tengo que hacer soldaduras, pues tengo que recibir una capacitación en el manejo del equipo para hacer las soldaduras. Si necesito ser supervisor o estar revisando al controlador de plagas, pues necesito una capacitación en control de plagas. Necesito saber los elementos básicos o esenciales de qué tengo que evaluar o qué tengo que tener para hacer revisar o supervisar el control de plagas, ¿no? Necesitamos tener más información para poderlo hacer. Entonces, aquí la clave es poder diseñar un programa de capacitación que sea adaptado a las necesidades de la organización. Es decir, cómo vamos a hacer estas actividades, qué temas, cuánto o con qué profundidad se hacen esos temas para poder tener esa información. Y sobre todo, como son cursos personalizados, son cursos específicos para la organización, se pueden solicitar y se pueden pedir que se aborden, por ejemplo, ciertos temas con los cuales a veces pueden tener problemas, ¿no? Si es para personal operativo, pues a lo mejor es reforzar el uso de cofias y cubrebocas o reforzar el lavado de manos o y aplicar eh, eh, algún programa de prerequisitos con el cual se han presentado algunas fallas, ¿no? Entonces, esa información, por ejemplo, para nosotros como capacitadores, recibimos esa información y entonces podemos darle un enfoque o un giro distinto a la organización, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos algunas pláticas previas con
con el personal o con la empresa que va a recibir la capacitación y platicamos, ¿no? Y evaluamos y nos dicen, tenemos este tipo de problemas, queremos que remarquen en esta parte, ¿no? Tenemos a veces deficiencias, ¿no? A lo mejor, no sé, puede ser, por ejemplo, con el equipo HACCP, tenemos deficiencias en identificar los puntos críticos, hemos tenido problemas en las auditorías. Ah, ok, entonces, con toda esa información, al capacitador o a los capacitadores, por ejemplo, aquí en SICA, hacemos esa reunión, lo platicamos, les damos el enfoque, vemos qué podemos hacer y entonces ya se hace una capacitación más adecuada a las necesidades porque así lo está pidiendo la organización. O sea, no es tomar un curso estándar y aplicarlo, ¿no? Porque esa parte es importante. Ahora, esta capacitación que se va a dar, esta capacitación que va a estar dentro del programa, se tiene que establecer, por ejemplo, por su formalidad, por el tipo de capacitaciones que pueda haber. Puede ser que sea una capacitación a lo mejor en el aula, donde se siente el personal y se tome, dependiendo la capacitación, pues un número de horas, ¿no? Que se está platicando, que se están haciendo ejercicios a lo mejor, o se está trabajando con el personal operativo o administrativo, dependiendo el curso o el tema, pero que se requiere, sí, de esa formalidad, ¿no? De interrumpir a veces las operaciones, las actividades, y se hace eso en una sala de juntas, o a veces se va a algún otro lado a hacer esa capacitación. Puede ser que a lo mejor se requiera hacer una capacitación, por ejemplo, de un cambio de un reporte, ¿no? Se cambió un reporte por cuestiones del sistema, y entonces hacemos ese cambio, y esa capacitación pues no tiene que ser formal, a lo mejor se da 15 o 10 minutos antes de arrancar el proceso, se habla con los encargados o con los que hacen ese reporte y se les explica los cambios, ¿no? Y eso también es una capacitación. No tienen la misma formalidad, es un poco más informal, pero eso también es una capacitación. Y esa capacitación, pues también se tiene que registrar. Los sistemas nos piden que registremos todo ese tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, esas capacitaciones son así. Hay veces que, por ejemplo, se contrata personal y a lo mejor se hace una charla introductoria o se le da una plática introductoria y entonces esa es otra forma. A lo mejor no se puede hablar a profundidad de un sistema de gestión o de puntos críticos o de buenas prácticas, pero sí se les da un recorrido o una plática de forma general a ese personal por esa información, ¿no? También hay que considerar el nivel ocupacional, o sea, no es lo mismo dar la capacitación personal operativo, ¿no? Que, por ejemplo, a directivos de la empresa. Y no estamos hablando del equipo técnico o de calidad. O sea, la retención, el tiempo de retención que tiene en ambos casos, pues es muy corta. Están pensando en otras actividades, las interrupciones son muy altas, por ejemplo, con personal directivo. Personal operativo, pues también está pensando a qué hora nos vamos a ir, si nos van a dar refrescos o no, nos van a dar agua o va a haber coffee break o no, ¿no? Entonces, son retenciones distintas y el enfoque también tiene que ser distinto. La forma de dar esa capacitación, pues es distinta. Entonces, y finalmente también puede haber capacitaciones específicas para alguna funcionalidad. Les decía yo, por ejemplo, laboratorio, a lo mejor necesita una técnica, aprender una técnica, esa a lo mejor se les va a dar el proveedor, o para un procedimiento de limpieza, donde a lo mejor el proveedor también de productos químicos les puede dar esa capacitación, pero es muy puntual, es muy enfocada en la actividad y cómo se va a aplicar en el trabajo, ¿no? Este programa que vamos a ir generando o que vamos a ir desarrollando a partir de esas necesidades y de esa evaluación, pues tiene que cubrir a todo el personal. Todas las áreas del personal tienen que estar bajo ese mismo esquema, tanto operativos como administrativos. En este caso, pues los temas para el personal operativo, pues tienen que decir más en función de la practicidad de las actividades que ellos realizan, ¿no? En el caso del personal administrativo, muchas veces sí necesitan igual cuestiones prácticas, pero también necesitan otras herramientas que a lo mejor son necesarias, porque muchas veces el personal administrativo, pues es quien va a liderar al personal operativo o es quien tiene que tomar otro tipo de decisiones y necesita otro tipo de formación, otro tipo de capacitación adicional a la cuestión práctica, ¿no? Pero es importante que sí se consideren en los programas de capacitación a todos los niveles jerárquicos dentro de la organización. Cada programa o cada capacitación tiene que ser distinta o tiene que ser diferente para cada una de las actividades. Ahora, recursos humanos, hablamos de ellos.
las organizaciones que tienen un departamento enfocado en recursos humanos, también es importante su trabajo, su labor desde el inicio, por ejemplo, desde la propia reclutamiento y selección del personal, ¿no? Desde la publicación del empleo, ¿no? Para establecer las características, el perfil del personal que están buscando, ¿no? Un proceso de selección de candidatos, ¿no? Hay quien sí recomienda que muchas veces para ciertos niveles, pues intervengan no solamente recursos humanos, sino también los responsables de las áreas o los jefes inmediatos del personal que se va a contratar, ¿no? Si hay algún jefe o algún gerente de área o de departamento o director, pues que él también participe en esta selección de los candidatos, ¿no? Y muchas veces, pues esta es una recomendación específica para la personal de recursos humanos, pues que digas no a una contratación rápida porque necesitas llenar un hueco, ¿no? Porque el personal se tiene que integrar ya a la empresa, porque tiene que empezar a trabajar, porque tenemos muchos problemas. Y entonces, a veces en la selección del personal no se hace de forma adecuada. Entonces, si no se hace de forma adecuada y además a eso le sumamos que no tenemos un buen programa de capacitación, pues entonces tenemos allí un problema con esa persona que se contrató. Por las prisas, por los tiempos, no estamos llegando a tener esa información. Ahora, ¿cómo hacemos esta capacitación? Vamos a hacer ese programa, pero ese programa tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a hacer esa capacitación. Hoy en día tenemos tecnología y tenemos avances como este que estamos utilizando ahorita, esta herramienta, ¿no? De utilizar el Zoom. Y ustedes me pueden ver desde otras partes de México, otras partes de aquí de América Latina. Y tenemos esta retroalimentación. Podemos estarnos viendo, podemos estar platicando, podemos interactuar con estas actividades. Y bueno, pues esa es una ventaja en las tecnologías. Pero a veces se requiere que se haga una capacitación personal, en presencia, ¿no? Sobre todo porque tiene un poco más de impacto a veces en el personal, ¿no? Que venga otra persona, venga de fuera, ¿no? Un externo y les platique, y no que sea la misma persona que siempre los está regañando, ¿no? Entonces esa parte es importante. Tres aspectos claves en la capacitación. ¿Cómo puedo hacer la capacitación? Bueno, tiene que ser relevante la capacitación, tiene que haber esa interacción, ¿no? Del personal con el formador o el expositor. Y también es importante incorporar las experiencias, ¿no? Y platicar y poder tener también esa retroalimentación. Por eso les comentaba yo lo que hacemos aquí en SICA, pues nos preparamos para dar una capacitación y tenemos esa retroalimentación de parte de la empresa, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesitamos fortalecer esto, o hemos tenido algunas desviaciones, o hemos tenido algunos problemas con el sistema en tal aspecto, y entonces eso ya se pueden preparar experiencias, se pueden preparar ejercicios, se pueden hacer otras actividades que hacen que la capacitación se vuelva ya más relevante. Existen, digamos, distintas formas de llevar a cabo esta capacitación, ¿no? Una es la capacitación a distancia, como a lo mejor la que estamos haciendo ahorita, que puede ser en vivo, como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En este momento. Y bueno, también existe la capacitación online, ¿no? Donde ya toman un curso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en SICA tenemos una plataforma, ¿no? Que es Academia de Inocuidad, donde están los cursos ya disponibles, ¿no? 24 horas. Al momento que el personal quiera, puede tomar un curso. Es una capacitación muy recomendada para cuando una persona requiere tomar un curso, ¿no? O falta alguien de esa, de esa área o de ese departamento en tomar un curso o capacitarse y formarse, y no tiene caso capacitar a todos los demás, sino se acaba de integrar o tiene algún problema, bueno, pues puede tomar un curso esa persona o dos personas pueden tomar ese curso. Ahora, la capacitación presencial pues es más interactiva, ¿no? Hay distintas formas de hacer esa capacitación, puede ser a través de una tutoría, ¿no? De estar enseñándole a la persona, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, el caso de mantenimiento, ¿no? De soldaduras, pues no puede ser práctico, ¿no? Tenemos que ir y hacer algún ejercicio, ¿no? Entonces el formador o el instructor va a dar esa formación presencial y tiene que hacer esa práctica, ¿no? Y entonces te va dando tips o te va diciendo, pues mueve el soplete así o agarra este ángulo, ¿no? Cualquier recomendación que se hace en ese sentido.
Hay de entrenamiento, ¿no? Que también puede ser a través de hacer ejercicios, ¿no? De actividades para ir desarrollando a una persona o a un grupo de personas en una cierta actividad. También hay formación de aula, cuando ya el personal tiene cierta capacitación y a lo mejor necesitan una actualización o alguna modificación o algún cambio, pues está allí esa formación que es un poquito más formal. También existen conferencias, talleres, ¿no? Simposiums, congresos, ¿no? Donde ofrecen capacitación, donde ofrecen otros temas y hay pues interacción con empresas o con personas de otras empresas, ¿no? Y hay esa misma actividad. O inclusive pues puede haber un entrenamiento multifuncional, ¿no? Donde hay esa interacción o se puede utilizar varios temas al mismo tiempo, ¿no? Puede ser presencial. Me ha tocado, por ejemplo, participar en algunas capacitaciones de forma presencial en la planta, pero hay algunas personas que no están dentro de la planta y toman el curso en vivo, pero a distancia, ¿no? Entonces, utilizamos las dos técnicas, ¿no? La presencial y también a distancia, ¿no? Entonces, pues eso también es una forma de poderlo hacer y tener esto y considerar estas actividades que pueden formar parte de este programa de capacitación. Ahora, es importante que esta capacitación vaya siendo evaluada, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa evidencia de cómo está llevándose a cabo esta capacitación, pero sobre todo que va a ir enfocada hacia un objetivo. Tiene que estar enfocada a un objetivo que sea claro, o sea, puntual. Quiero mejorar buenas prácticas, quiero implementar un sistema, quiero establecer un programa de prerequisitos, quiero reducir el número de no conformidades o quiero reducir desviaciones o quiero reducir la merma del producto. Entonces, enfocado a ese objetivo, puedo hacer un programa de capacitaciones en las distintas formatos, en las distintas formalidades, ¿no? Y vamos haciendo ese enfoque, pero tiene que ir enfocado a ese objetivo, ¿no? Por eso se requiere hacer esas evaluaciones y tenemos que ir viendo si vamos enfocándonos y vamos llegando al camino que estamos buscando. Y no solamente es tener un examen, ¿no? Hacemos un examen al final del curso y ya con eso cubrimos esa evaluación. No, necesitamos saber si esa capacitación efectivamente permeó en el personal y entonces poder tener esas evaluaciones posteriores, no solamente del conocimiento, sino de la aplicación de ese conocimiento. Entonces, si yo doy una capacitación de buenas prácticas a mi personal, pues tengo que saber si está funcionando, si el personal sí entendió la capacitación que estábamos haciendo y por lo tanto, pues también tenemos un resultado adecuado. Los resultados de las auditorías de buenas prácticas, pues tienen mejores resultados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa parte se vuelve muy importante. Ahora, dependiendo de la capacitación, también hay que tomar en cuenta cómo se diseña, ¿no? Estas capacitaciones en cuanto al contenido y en cuanto a la duración. Y también va a ser muy importante que el personal también se comprometa, ¿no? A veces, por ejemplo, hacemos una capacitación en línea y algo que es muy común, pues todo el mundo apaga las cámaras. Entonces, no sabes si están allí o no están. Entonces, no sabes si están poniendo atención o no, aunque te puedan estar viendo a la pantalla o a la cámara, pues no sabes si realmente están entendiendo o no. Entonces, tienes que ver de qué forma vas incorporando al personal a estas actividades o de qué forma puedes hacer algo para poderles reincorporar a estas actividades. Ahora, en este proceso, pues hay dos formas también de capacitarse, ¿no? De la capacitación interna y la capacitación externa. La capacitación externa, pues es con un proveedor, se le pide al proveedor una serie de cursos o un curso, una capacitación bajo ciertos criterios, bajo ciertas necesidades y a partir de ahí se hace esa capacitación. El siguiente el otro es pues la capacitación interna, pero ahí, bueno, pues también necesitamos alguien que pueda dar esa capacitación, que está dentro de la organización, que a lo mejor tiene experiencia, que a lo mejor conoce el personal, pero para dar esa capacitación. Ahora, ¿qué puedes buscar tú en una organización que dé una capacitación externa? Por ejemplo, pues que tengan el conocimiento en el tema que van a dar, ¿no? Las características de ese tema los debe de dominar, tienen que tener ese conocimiento, tienen que tener experiencia en poder dar ese tipo de temas, que los haya dado antes, a lo mejor, que pues a lo mejor el instructor
le pides que mande su CV para saber si a lo mejor ha trabajado en la industria o no, cuánto tiempo tiene trabajando en la industria o no, y que son detalles que a veces no se toman en cuenta y menos vamos a tomar en cuenta si buscamos la capacitación más económica, ¿no? Entonces, sí es importante poder evaluar y tener ese conocimiento y poder tener esa información. También que nos haya resuelto durante la capacitación, pues las preguntas, ¿no? Cada duda que se haya presentado, pues lo haya podido también responder. Y obviamente, pues también, como la mayoría de ustedes tienen probablemente un sistema de gestión, pues necesitamos evidencias de la capacitación de ese instructor o de ese formador, porque esto es lo que nos va a servir para la parte del sistema, de cubrir el sistema. Y una parte muy importante, pues también es la parte de la acreditación, ¿no? O sea, que esa persona o esa empresa tenga la acreditación para poder impartir esa capacitación. Aparte, tener la experiencia y el conocimiento, que sepa dar la capacitación, que eso también es importante, porque puede tener mucha experiencia, muchos conocimientos, pero no poderlo compartir de forma adecuada, de una forma que sea amena, de una forma que sea agradable para el que está escuchando. Bueno, ¿qué ventajas tenemos de esto? Bueno, pues es que pues, contratamos, buscamos a alguien, nos da el servicio y cubrimos ese requisito. ¿Qué desventajas? Bueno, por ejemplo, que si no es una persona que tenga experiencia, que no tenga ese conocimiento, pues entonces puede, puede ser que no sea una capacitación adecuada, nos deje a veces con más dudas de las que teníamos o que no nos resuelva las dudas, ¿no? Entonces, esas pueden ser algunas de las desventajas de la capacitación externa. Ahora, en la capacitación interna, igual necesitamos que tenga el personal conocimiento y experiencia, pero sobre todo que tenga formación como capacitador. ¿Qué pasa? Que a veces se necesita o no, o se parcha, como mencionábamos. Necesitamos una capacitación pues, que la dé la gente de calidad o que la dé pues alguien de producción, ¿no? Que ha tomado un curso, que vaya y dé ese curso. Y realmente no tienen una formación, no tienen una instrucción, ¿no? No tienen una forma en la cual presentar, ¿no? Y llevar a cabo una estructura para un curso, ¿no? Poder establecer, pues, los distintos pasos que corresponden para hacer una capacitación, un curso, poderle dar el enfoque. Puede ser que tenga, como les digo, muchos conocimientos, pero a la hora de impartirlos no los puede aterrizar o los da a un nivel demasiado alto que el personal a veces no lo puede entender. Entonces, esa parte sí es muy importante. ¿Quién va a dar esa capacitación? Sobre todo si es capacitador interno, porque obviamente pues también tienes que tener las evidencias y las competencias de ese instructor, ¿no? Para poder dar esa capacitación. ¿Qué ventajas tiene? Pues que te sale mucho más económico porque no vas a pagarle no vas a gastar de una forma adicional, ¿no? Porque esa es la forma de pensar, ¿no? Que es un gasto. Entonces no voy a gastar porque ya tengo a alguien que lo pueda hacer. Ahora, sí puede ser que no pague a un proveedor externo, pero que al final esa actividad probablemente no se haga en las mejores condiciones. Y yo se los pongo de una forma a veces un poquito más rústica, ¿no? Es el controlador de plagas. ¿Por qué muchas veces contratamos a un controlador de plagas externo en vez de tener un controlador de plagas interno? Pues porque el externo pues tiene la capacitación, tiene las evidencias, tiene control. Ellos van a conservar los productos químicos. No tengo que conservarlos yo, no tengo que capacitar al personal, no tengo que acreditar a ese personal con una capacitación. Entonces, sí puede ser que salga, digamos, se tenga que desembolsar el costo de ese servicio, pero al final los ahorros de evitar que alguien utilice incorrectamente un producto químico o que no lo aplique incorrectamente o que en vez de funcionar la técnica que está aplicando se invierta y entonces en lugar de reducir las moscas, pues ahora hay más moscas, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones son importantes para llevarlo a cabo, pero también es una opción, ¿no? Para formar a los capacitadores. Son muchas veces, y a veces, por ejemplo, no tenemos eh, el presupuesto, como por ejemplo, para poder estar capacitando cada vez que llega personal nuevo, ¿no? Entonces, esa inducción, ¿no? Que hablábamos al inicio de
de las capacitaciones y de la parte de recursos humanos, pues esa inducción pues la tiene que dar alguien dentro de la organización. Y entonces esa inducción pues lo acaba dando o el de recursos humanos, que le dan un script y un guión, y a veces no tienen del todo claro lo que está platicando por la parte técnica, pero les da ese guión, o a veces pues les ponen un video, ¿no? O les ponen que eso es muy común a veces, se compra un video de algún tema, ¿no? De buenas prácticas, y ese mismo video se les pasa en la inducción, se les pasa en el reforzamiento de buenas prácticas, y cada año se les pasa el mismo video, ¿no? Entonces el personal hasta ya se aprende los diálogos, ya se lo sabe de memoria, pero al final no tiene no permea en la conciencia del personal. Entonces, aquí es importante. Y algo que también es muy importante considerar, porque finalmente el capacitador interno no está abocado solamente a dar la capacitación, tiene otras responsabilidades y tiene otro trabajo y otras actividades dentro de la organización, y aparte le toca hacer la parte de la capacitación. Entonces, aquí sí se necesita, ¿no? Tiempo para preparar el curso, ver las necesidades de capacitación, elaborar las técnicas, elaborar los protocolos, elaborar los exámenes, calificarlos, ¿no? Hacer los condensados, que es tiempo, ¿no? Que se requiere para poder hacer esta actividad. Entonces, este desarrollo y este trabajo, pues es importante, ¿no? Y también, pues es muy importante poder tener personal que tenga esa capacitación, ¿no? Tenga ese entrenamiento y sepa cómo preparar y dar una capacitación, que tenga esa formación como capacitador interno. Nosotros estamos lanzando en este webinar, estamos aprovechando para lanzar este primer curso que vamos a dar como Instituto de Consultores, donde van a ser formados por los instructores de SICA, para que puedan tener una formalización de poder tener esa información de cómo hacer esos cursos, de cómo prepararse para dar esos cursos. Entonces, lo estamos invitando o los vamos a invitar, les va a llegar un correo al terminar el webinar para invitarlos a que se apunten a la lista de espera. Este curso va a estar limitado porque va a ser un curso muy interactivo donde vamos a estar trabajando directamente con los que vayan a ingresar, porque van a tener que también hacer alguna preparación, van a tener que dar alguna pequeña formación de manera interna al grupo. Entonces no podemos hacer una capacitación muy abierta, ¿no? No podemos tener mucha gente, sino más bien van a ser plazas muy limitadas para poder hacer estas interacciones. Independientemente de que van a ver la parte teórica, también la haremos de forma práctica, y que tengan también esa retroalimentación de parte de nuestros expertos, de nuestros especialistas, para poder tener también esta capacitación y tengan, digamos, esa formación y evitarse reducir los tiempos de espera, y sobre todo dar una capacitación más efectiva para lo que ustedes necesitan. Entonces, esa es una premisa que ahorita tenemos, y ahorita vamos a platicar un poquito más de este tema. Finalmente, este plan eficaz que hemos platicado para ir terminando esta presentación, pues son 8 pasos los que les puedo recomendar para establecer un plan de capacitación que sea eficaz para sus organizaciones. Primero es establecer los objetivos de esa capacitación. O sea, ¿para qué vamos a dar esa capacitación? ¿Qué objetivos? Reducción de buenas prácticas, implementar un sistema, mejorar un programa de prerequisitos, adquirir conocimientos para hacer una técnica nueva de capacitación, para utilizar un equipo, para reparar un equipo, por ejemplo. Tenemos que tener claro cómo vamos a utilizar esta capacitación y enfocarla. Después tenemos que hacer una evaluación de esa capacitación. Vamos a tener que dar esa capacitación y evaluarla desde el punto de vista, establecer cómo vamos a hacer esa evaluación en base a ese objetivo. Si yo quiero reducir, por ejemplo, los problemas de buenas prácticas, pues lo vamos a tener que evaluar, pues a lo mejor a través de alguna auditoría de buenas prácticas o de seguimiento de buenas prácticas a lo largo del tiempo. Después vamos a hacer el desarrollo de los entrenamientos, ¿no? Cómo vamos a hacer esas capacitaciones, si van a ser de cuánto tiempo, de qué profundidad, ¿no? Los distintos temas, y qué vamos a dar en esas capacitaciones. También es importante darle a las personas que están formando,
pues algún reconocimiento, ¿no? Alguna constancia, alguna pues, retroalimentación. Sí es importante que haya algo que motive también al personal a tomar esa capacitación, ¿no? Sí me ha tocado ver a veces que damos una capacitación, sobre todo personal operativo, y a veces no les ponen ni agua, ¿no? Entonces, de repente hacemos la pausa, digamos, de la capacitación y pues no tienen agua, no tienen galletas, no tienen café, nada. Entonces, el personal no llega muy motivado o no va a ir muy motivado a la siguiente sesión, ¿no? Y eso son a veces detalles que no tienen un costo adicional, ¿no? Porque a lo mejor comprar 10 botellas de agua o 20 botellas de agua, pues no tiene un costo significativo para la organización, pero que al final sí es importante que haya ese ambiente adecuado para esa capacitación. También me ha tocado estar en salas de junta o en áreas de capacitación pegadas a los andenes, ¿no? Y es un entrar y salir de camiones donde no puedes ni hablar porque no te escuchan. Entonces, sí es importante cómo establecemos esa capacitación para que sea un ambiente agradable para el personal. Y obviamente, pues también considerar los comentarios de los empleados, las retroalimentaciones de los empleados, porque de ahí vamos a tener información para mejorar nuestro programa, para mejorar las capacitaciones, para tener, pues a lo mejor más fotografías o más esquemas, o a lo mejor hacer algo práctico, ¿no? Ir a piso, dependiendo la capacitación, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, pues son a veces importantes. Acabo de dar una capacitación de auditores internos y pues, por ejemplo, ahí era importante ir a piso y ver lo que están haciendo, ¿no? Entonces, para retroalimentar al auditor, ¿no? Ver cómo se comporta el auditor en piso y de ahí tener esa retroalimentación sobre el propio auditor. Y bueno, tener esa información, pues es importante. Y bueno, el caso, por ejemplo, de una vez que ya dimos la capacitación, pues estar evaluando, ¿no? El rendimiento de los que han recibido la capacitación en cuanto a lo positivo y también en cuanto a lo negativo, ¿no? Entonces, poder evaluar qué pasa si el personal está comportándose de una forma mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a preparar los siguientes temas? O bien, si no se está comportando de forma adecuada, ¿no? Hay un bajo rendimiento, pues tenemos que aplicar o hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces tenemos que a lo mejor cambiar, fortalecer a lo mejor otro tipo de información, ¿no? Reforzar el conocimiento o inclusive tener que recapacitar al personal, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Y todo esto, pues nos va dando esa información, nos va dando esas pautas, nos va dando las evaluaciones para tener un sistema de gestión del desempeño de cada una de las personas o de las áreas que están involucradas en la capacitación, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen, digamos, de implementar este plan, que sí es importante enfocarnos, hacer hacia un objetivo, y esto lo pueden hacer no necesariamente una vez al año, sino también puede ser semestral o a veces puede ser trimestral, dependiendo las necesidades que tengan dentro de la organización, y se pueden hacer distintas capacitaciones y distintos cursos a los distintos niveles que se presenten, ¿no? Sí es importante que poder tener esta evaluación a lo largo de un año, poder hacer una evaluación y revisar este plan, si está funcionando, ¿no? O si se requiere algún cambio. Y es más, en los simples indicadores que van teniendo, pues a lo mejor semestrales o trimestrales, pues ustedes pueden ir viendo si esa capacitación está funcionando o no, o si se requiere una capacitación más intensiva o una capacitación más profunda, o a lo mejor hacer capacitaciones más puntuales, ¿no? Y entonces ahí el capacitador interno podrá intervenir en darles alguna formación más específica, más puntual a esas necesidades, ¿no? No sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, puedan hacerla a través del chat o pueden, si gustan, abrir su micrófono y hacer su pregunta de lo que hemos platicado, de lo que hemos visto. Esteban, yo por acá, Sandra. Sí, adelante, Sandra. Sí, mira, yo lo que
lo que he visto, al menos dentro de las necesidades de implementación, y tanto sobre todo ahora que hemos tenido esta oportunidad de hacer capacitaciones online, por lo tanto la previa ya uno no la hace físicamente con la persona de recursos humanos, lo hace a veces a nivel online, y fíjate que me ha tocado tener la experiencia que esa persona de recursos humanos no es la apropiada para poder tener ese feedback de retroalimentación, como tú decías, para poder hacer un buen levantamiento de una capacitación, de una formación. Porque en algunas situaciones, claro, existe una jefatura que le indica al jefe de recursos humanos, necesitamos capacitar en, no estoy especulando, ejemplo de tema, calibración, pero no han hecho el levantamiento interno por parte, en este caso, la jefatura, de entregar la información completa a ese jefe o a ese gerente de recursos humanos. Entonces, por lo tanto, hay una pérdida de tiempo, como tú bien decías, una pérdida de tiempo en esa reunión, porque uno se enfoca en una calibración, y hoy en día también tenemos a ese otro jefe que no, ni él tiene claro qué es lo que tiene que capacitar. Él sabe que tiene que cumplir con un programa de capacitación que se lo generó, no sé, el encargado del sistema de gestión de inocuidad, y que tiene que capacitar en algo, que sería una opción, y la otra opción es que hay que utilizar los impuestos, acá le hablan en Chile, los impuestos para capacitación, y no se pueden perder y tampoco regalar al Estado, entonces por lo tanto tienes que generar una capacitación. Entonces, dentro de esa generalidad, yo siento de que la gran oportunidad y el comentario que yo le puedo dar aquí a nuestros compañeros asistentes es que siempre cuando se enfrentan a una persona de recursos humanos, no piense que esa persona lo sabe todo en relación al curso. ¿Ya? Muy por el contrario, siempre hay que apoyarse de quién la parte interesada interna, por así decirlo, ese cliente interno, para poder generar esta capacitación, y por otro lado también generar las reglas del juego, que eso es importante cuando uno está frente, digamos, a los alumnos, la interacción. Yo creo que es importante que hay alumnos en que te encuentras hoy en día al tener el celular y tú estás exponiendo, ya sea online o físico, que te rebate, y entonces ahí es donde el desafío que tenemos nosotros los relatores de estar excelentemente bien preparados para poder pararnos adelante. Uno no puede lanzar un dato así a nivel, por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad donde se hablaba, por ejemplo, que a nivel de Latinoamérica, y era una exposición de una webinar de Argentina, dijo, en Chile, Perú y Argentina no tenemos, por ejemplo, hablaba un tema muy específico de declaración o exigencias, por así decirlo, de metales pesados en los plásticos, y nosotros en Chile lo tenemos. Entonces, decir eso, generalizando y teniendo una postura eh, muy explícita y segura, sabiendo que hay de otros países, también nos puede jugar en contra. Entonces, esos yo son los comentarios que yo puedo, de alguna manera, tener un feedback con ustedes, con mis compañeros, contigo también, Esteban, en esta retroalimentación que tenemos que ir plasmando la necesidad del capacitado, ya que en este caso hay que involucrar a más personas en ese levantamiento de información, ya para hacer una excelente capacitación, y por otro lado también tener nosotras esas oportunidades de saber cuál es el público y prepararnos bien. Y siempre uno dice, es mejor decir, lo voy a buscar, déjame tu correo, te respondo, pero no dar esa seguridad, porque finalmente uno profesionalmente como capacitador te quemas. Aquí en Chile se habla así, te quemas, y no es que no te vuelvan a llamar, sino que más bien tu credibilidad en lo que estás capacitando y en ese tema y los que vienen, ya realmente quedaste, digamos, con una baja credibilidad, y obviamente no te vuelven a llamar. Eso quería comentar, Esteban. Gracias, muy amable Sandra. Gracias por tu comentario. Un saludo hasta allá, hasta Chile. Gracias. Sí, es importante considerar que como formación, para hacer un buen plan, un buen programa de capacitación, sí necesitamos apoyo de varias áreas. O sea, sí es importante personal de recursos humanos, es importante también a veces tomar información de lo que puede tener el sistema, ¿no? Las recomendaciones que nos da el sistema de la capacitación. Les comentaba yo al principio, aquí en México tenemos la norma 251, y ahí vienen los temas que tenemos que dar. Entonces, eso puede servirte de base para tu capacitación. Pero si tú tienes un sistema más robusto, tienes programas de prerequisitos, bueno, pues ya vas teniendo un poco más de información de lo que necesitas. Pero además el día a día te va dando
esa retroalimentación como jefe de área o como supervisor de área, de ir viendo lo que necesita tu personal. Y a veces puede ser capacitación, no sé, en el uso de computadoras o, por ejemplo, ahora que estamos con la parte de Zoom, pues puede ser muy sencillo utilizar el Zoom, ¿no? Es muy intuitivo y todo, pero finalmente a lo mejor sí se requiere tener una capacitación interna de cómo utilizar el Zoom para juntas, pues no sé, las juntas de la semana o condiciones que finalmente la tecnología nos empieza a requerir tener esa capacitación porque no todos van a saber utilizarlo el primer día, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa retroalimentación y hacerlo, obviamente, en conjunto. Aquí preguntaba, bueno, gracias a Francisco por su comentario. Aide nos pregunta cómo evaluar la eficacia real de la capacitación. Bueno, ya viene otra pregunta, pero para responder esta primera, una evaluación puede ser al inicio, al terminar, perdón, la capacitación. Ahí hacemos una evaluación. Generalmente es para ver si prácticamente el personal puso atención durante la capacitación y se obtiene un resultado, digamos, de esa capacitación, que es un examen que a veces se hace al terminar cada capacitación. Pero también tienes que ver, posterior a esa capacitación, y dependiendo de la capacitación, pues a lo mejor puede ser 1 o 2 meses o hasta 6 meses después, ir evaluando cómo se está comportando en base a esa capacitación, en base a los temas que se tocaron y que efectivamente está habiendo una resolución de ese problema que a lo mejor tenían, ¿no? Entonces eso lo puedes ir evaluando. Si a lo mejor tienen un problema de buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, uso de cofias y cubrebocas, por poner un ejemplo, concreto, lo que tenemos que ver es pues ir evaluando cómo va ese comportamiento. O sea, ya se les dio capacitación, ya se les da, a lo mejor se requiere dar más información, ¿no? Que es un poco lo que platicamos en la parte de cultura. No solamente es la capacitación, sino también reforzar otras actividades como supervisión, como recordatorios, y entonces esto va haciendo que lo puedas ir evaluando a lo largo del tiempo. Y entonces a lo mejor a los 6 meses puedes hacer una evaluación y revisas si esa capacitación funcionó o requieres otra capacitación o otro tema o profundizar a lo mejor más en ese tema. Pero aquí también puede haber esa evaluación. En el momento que tú hagas esa evaluación, puedes también tener una retroalimentación de parte del personal que recibe esa capacitación. O sea, no nada más es siéntate y haz el examen y se acabó, sino también hay que también hacerle a lo mejor alguna pregunta o hacerle algún comentario para que nos pueda dar más información de estas actividades, ¿no? Entonces, esa parte sí se vuelve muy, muy importante. Y bueno, creo que ahí te contesté la segunda pregunta, que es en cuánto tiempo se puede hacer esa evaluación. Pues puede ser, dependiendo de la capacitación, puede ser a los 2 meses, a los 3, 4 o hasta los 6 meses, ¿no? Dependiendo la capacitación que se haya dado. Francisco nos dice, y es verdad que el personal de recursos humanos muchas veces no tiene compromiso ni las capacidades para organizar un programa de capacitación. Sí, pero lo único que tiene el personal de recursos humanos es algo que también a veces pasa con, por ejemplo, la gente de calidad. O sea, la gente de calidad como son los que manejan el sistema y los que conocen y tienen la parte técnica, pues también a veces se les recarga la mano y pues ahora haz el programa de capacitación o tú das la capacitación, ¿no? Finalmente también eso pasa, ¿no? Entonces no es necesariamente que ellos la puedan desarrollar, necesitan ellos apoyarse de personal. Sí, recursos humanos, por lo general, por su capacitación o por su formación, sí tienen algunas otras herramientas que les pueden ayudar, pero ellos solamente van recopilando parte de esa información. O sea, el de recursos humanos no va a saber cuándo necesita tu personal aprender a soldar. Eso tú se lo tienes que dar y se lo tiene que dar el encargado o el responsable, el jefe de cada una de las áreas, es el que tiene que darles esa información para que entonces se pueda ir enriqueciendo ese programa. Alejandra nos pregunta cómo pueden evaluar la eficacia del plan con un objetivo. O sea, tú planteas un objetivo para ese plan y ese plan lo tienes que ir estableciendo. Aquí la recomendación es que a lo mejor los objetivos sean, pues a lo mejor a 6 meses o a un año, y entonces puedas ir evaluando cómo va ese comportamiento de esas capacitaciones. Puede ser que hagas un plan de capacitaciones para un tema específico, ir haciendo distintas capacitaciones y modificarlo. Y entonces a lo largo de ese periodo,
que tú fijaste de ese plan es como vas a ir viendo si vas cumpliendo o no en esas capacitaciones. Bueno, Francisco nos dice que si pueden descargar la presentación, se las puedo compartir. Va a estar disponible en YouTube. Yo creo que para el lunes o martes ya estará en YouTube en nuestra página de SICA. Ahí estará. Ok, gracias, Aide, también. Y bueno, espero que esta información les sirva a todos ustedes. Les recuerdo que vamos a lanzar este nuevo proyecto, que es el proyecto de Instituto de Consultores. Vamos a empezar con esta primera etapa que va a ser para los instructores internos. Entonces, si alguien está interesado, les vamos a hacer llegar un correo y lo van a poder descargar. Si nos están viendo en YouTube, que nos puedan ver diferido, también abajo les vamos a dejar la liga para que se puedan inscribir a la lista de espera y iremos mandando la información ya después de cómo van a ser las actividades para ver si están interesados en poder participar. Pero como les decía yo, va a ser un grupo muy pequeño porque la intención es que podamos hacerlo muy interactivo y que también se vayan con buenas herramientas para poder dar esta capacitación ya de forma personal a sus organizaciones, ¿no? Entonces, esa es un poco esta parte y bueno, tratar de compartirles mucha experiencia que tenemos nosotros como SICA, que tenemos ya más de 20 años apoyando a las organizaciones y bueno, pues esperamos poderlos ver pronto en el próximo webinar que tendremos en el mes de agosto también y le estaremos haciendo llegar la invitación. Gracias por su tiempo, espero que les haya servido esta información y estamos en contacto, con mucho gusto, gracias a los que participaron por sus preguntas también y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.